El nombre de un juez aparece cada vez con más insistencia en fallos polémicos. Es el juez Rómulo Carcausto Caya, miembro de la primera sala penal de apelaciones, la misma que esta semana dispuso, así de simple, excluir a las empresas Grañé Montero, JJ Camet, ICSA, del caso Interoceánica, el mismo por el que se habría pagado un soborno de $20 millones a Alejandro Toledo. Lo peor de todo es que no es el único fallo controvertido, es la misma sala que liberó a Félix Moreno, que puso en libertad al brazo legal de Orellana, la misma sala que revocó la orden de detención de los accionistas de las empresas consorciadas de Odebrecht y la que recusó a la sala que dictó prisión preventiva contra Ollantumala y Nadine Heredia, yendo por supuesto mucho más allá de lo que establecía el fallo del Tribunal Constitucional. Conozca la historia del juez Carcausto y la Sala Penal de Apelaciones en el siguiente reportaje de Karina Novoa y Jimmy Rodríguez. Prisión preventiva Alejandro Toledo Manrique. Prisión preventiva contra los investigados Ollanta Moisés Humala Tazo y Nadine Heredia Alarcón. Dos jueces distintos, hasta antagónicos. Por unanimidad, declarar nulo la medida restrictiva de derecho de detención preliminar, declarar nulo. El primero, conocido largamente. El segundo, Rómulo Carcausto Caya, juez superior de la Sala Nacional de Apelaciones del Poder Judicial. Hemos dado la respuesta dentro del marco de la Constitución y la ley. Un magistrado que se define como pegado a la letra del Código Procesal Penal. La Sala Penal de Apelaciones Nacional, a nombre del pueblo de quien emana esta potestad, cumpliendo solamente con la Constitución y la ley, resuelve declarar nulo. En nombre del pueblo y de la Constitución, votó a favor de la liberación de Félix Moreno. El señor Carcausto, ¿para quién trabaja? ¿Para la justicia o para Félix Moreno? Recusó a la sala que confirmó la prisión preventiva contra Ollantumala y Nadine Heredia. Liberó al brazo legal de la red criminal de Rodolfo Orellana. Tiene un criterio prodelincuente, ¿no? O sea, o procriminalidad organizada. Liberó a los empresarios de las compañías consorciadas con Odebrecht, acusadas de pagar conjuntamente la coima a Alejandro Toledo por la Interoceánica. Disponer la inmediata libertad de los imputados. Esta es la última resolución de la sala a la que pertenece Rómulo Carcausto. Este magistrado votó para excluir del proceso a las empresas consorciadas. Cuando se cae en un exceso de garantismo, también se puede tener consecuencias muy negativas, generar impunidad. ¿Estamos aplicando la norma o estamos buscando cómo no hacer efectivas responsabilidades que al final sirvan para generar impunidad? Carcausto se ha convertido en una puerta clausurada para no dejar avanzar, según fuentes en la Fiscalía. Un juez hipergarantista que solo levanta sospechas. Cuando del 100% en una cadena de procesos, el 99% apunta en una misma dirección, y esta dirección es generación de impunidad en este caso, entonces ya no es una casualidad. Algo está funcionando mal. Y la Corte Suprema debería poner orden. La mega investigación de Lava Jato. Importantes casos de criminalidad organizada pasan por esta sala y por las manos de Rómulo Carcausto Caya. ¿Quién es este magistrado? ¿Qué es lo que no ha querido ver el juez Carcausto para firmar estas resoluciones que liberan, recusan y levantan incautaciones, siempre a favor de los investigados por corrupción o por lavado de activos? Todos los detalles aquí en Panorama. Yo quiero que entiendan, señores, con suma claridad, hay veces los términos
se hace complicado para muchos de ustedes. El colegiado no ha dicho si hay o no hay posibilidad de fuga. Lo que el colegiado ha dicho es que no hay motivación, no hay razones, no hay motivos, no hay fundamentos que digan, que demuestren la existencia de esa posibilidad. Esta es la primera sala penal de apelaciones. Está conformada por 3 miembros. Rómulo Carcausto y Sonia Torre la mayoría de veces coinciden en sus decisiones. El voto discrepante es casi siempre de Edita Condori. Y lo más lamentable es que cuanto más poder económico y más poder político haya, los jueces siempre tratan de mostrar que saben mucho, pero para no tocarlos. Esta es la resolución más reciente de esta sala de apelaciones. Se excluye de la investigación por colusión y lavado de activos a las empresas consorciadas con Odebrecht por el caso Interoceánica y la coima para Alejandro Toledo de $20 millones. Se deja fuera de las investigaciones a Ixa, a Graña y Montero y a JJ Camet, contratistas. El pago ha sido por Odebrecht, pero el resto de las empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que existía el acuerdo. Acusadas de conocer el pacto ilícito entre Alejandro Toledo y Jorge Barata y de pagar la coima de manera conjunta y proporcional a la inversión de cada empresa. Ellos sabían que habíamos pagado y sabían que tenían que asumir lo que le correspondería. El mismo Marcelo Odebrecht ha dicho ante fiscales peruanos que las consorciadas sabían muy bien lo que hacían. Sin embargo, para Carcausto y Torre, todo esto no es suficiente para que estas empresas sigan siendo investigadas. En resumen, estos jueces sostienen que la Fiscalía no ha especificado los cargos contra estas empresas. Ese argumento no es del todo cierto, porque en el requerimiento del fiscal sí está de por medio el delito o los delitos que están imputándose, que es básicamente colusión y lavado de activos en este caso, contra los directivos de las consorciadas, y que se vincula también con la propia organización, con las propias personas jurídicas, con las propias empresas. 2 abogados penalistas, la Fiscalía y la jueza Condori, aseguran que en la imputación fiscal sí se detallan los delitos. Están escritos en la acusación. En esta etapa de la investigación, dice Condori, es lógico que se requiera solo un nivel de sospecha para proseguir en el proceso. Pero Carcausto exige más. Hay que tener en cuenta que estamos todavía en una fase de investigación, ¿no? De una fase de investigación preparatoria que no puede exigirse un grado probatorio alto, casi cercano a una condena, a una sentencia final, porque todavía faltan realizar actos de investigación. Esta sala no solo excluyó a las consorciadas. En enero, la misma sala anuló la prisión preventiva interpuesta por Richard Concepción Carguancho contra los dueños de estas empresas, los socios de Odebrecht en la Interoceánica Sur. Nuevamente, Carcausto y el voto de Sonia Torre. Otro duro revés para la Fiscalía. La colusión que se ha sostenido era entre el señor Barata y el señor Toledo. Correcto. Esa es la colusión. Correcto. Ahí no hay punto de debate. Ahora hablemos del segundo acto. Ahí quiero que me explique el Ministerio Público. Donde los señores investigados, en su condición de empresarios, aparecen coludiéndose con un funcionario público. Carcausto quería acaso que Toledo se reuniera con cada uno de estos empresarios, que a cada uno le pidiera dinero por la Interoceánica para confirmar la prisión preventiva. Está aprobado en Perú, en Brasil y en otros países el mecanismo de los sobornos y el papel de cada personaje, hecho que está claro para el Ministerio Público, pero no para esta sala. A los señores abogados de la defensa, a algunos patrocinados se le ha imputado formalmente que pertenecen a una organización criminal. No, señor, no hay una imputación formal. Entonces, de regreso a sus casas.
Son sentidos de resoluciones que pueden ser perjudiciales, ¿no? Pueden suponer un riesgo para las investigaciones que realiza el Ministerio Público. En la doctrina que habla del hipergarantismo, que puede ser nocivo también. Tan nocivo como la liberación de Félix Moreno para los fiscales, el primer pez gordo encarcelado por Lavallato. Según la Fiscalía, Félix Moreno pidió una coima a Odebrecht de $4 millones por esta obra, la Costa Verde del Callao. Como ven ustedes, la obra está inconclusa y está paralizada. Fue liberado por la Sala Carcausto. Edita Condori votó nuevamente por mantenerlo en prisión. Cuando este señor Carcausto emite la sentencia de que salga de su prisión preventiva, todos los que se habían retraído y se habían escondido cual roedores salieron nuevamente con todo. Ahora se sientan empoderados para poder seguir ocupando cargos públicos y obviamente seguir ejerciendo la corrupción en nuestra región. Es otro de los casos más sólidos para la Fiscalía. La Fiscalía presentó varias pruebas. Un colaborador eficaz que estuvo en las reuniones de coordinación entre Odebrecht y Félix Moreno. El mismo colaborador eficaz recibió parte de la coima. También tienen la ruta del dinero. A pesar de todas las pruebas, decidieron revocar la orden de prisión. No fue suficiente la declaración de Gil Chavitz, el aspirante a colaborador eficaz, ni los desembolsos probados del Departamento de Coimas de Odebrecht. Tampoco sirvieron los constantes viajes a Brasil de Félix Moreno cada vez que se firmaba una adenda para encarecer esta obra. Todo fue poco para estos jueces, insuficiente para mantener en prisión preventiva a Moreno. En realidad, la experiencia que he vivido es una experiencia bastante dolorosa, bastante incómoda. Según la resolución firmada por Carcausto, no se contaban con suficientes elementos de convicción. Según el pacto criminal, el dinero del hoy gobernador del Callao, Félix Moreno, debería ser destinado o dirigido Luis Fabre por medio Valdemir Larreta. La resolución de Carcausto pone en duda incluso que Luis Fabre haya manejado la campaña electoral del todavía presidente regional, cuando Fabre mismo ha aceptado que trabajó en esa campaña y hasta comerciales existen. El doctor Félix Moreno. Pedían prueba de sentencia final, cuando se está al inicio de la investigación. Y así regresaron a Moreno a dirigir la región. Es como que tú pongas al ladrón a custodiar las pruebas que demuestran que él te robó tu casa. No es todo. Esta sala de apelaciones ha sido también la que recusó a los jueces que confirmaron la prisión preventiva contra Ollantumala y Nadine Heredia a través de un fallo de estos magistrados. Los jueces incómodos fueron separados de la investigación. El Tribunal Constitucional ordenó la liberación de Humala y Heredia y esta sala dio mucho más. Sacó del camino a la sala Zaguanay. El TES ya es un caso cerrado, ¿no? Ha dejado en el limbo muchas cosas, pero ha abierto una puerta de impunidad y de blindaje que para mí el tema anticorrupción casi está lesionado, herido de muerte. La Sala Penal de Apelaciones Nacional, a nombre del pueblo de quien emana esta potestad, cumpliendo solamente con la Constitución y la ley, resuelve por unanimidad declarar nulo la medida restrictiva de derecho de detención preliminar por el plazo de 15 días dictado a los imputados, disponer la inmediata libertad de los imputados Blanca Rosa Paredes Córdoba, Robinson Octavio González Campos, Álvaro Delgado Scherge. Otra insólita resolución, esta vez por unanimidad de la Sala Nacional de Apelaciones, pero con especial protagonismo, como vemos, del juez Carcausto. El tribunal concluyó que hay suficientes pruebas
que podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión, pero que deben ser excarcelados porque no hay peligro de fuga, porque los capturaron mientras dormían en sus casas. Se dejó en libertad, según la Fiscalía, al brazo legal de la red Orellana. Eran personas capacitadas en derecho registral, procesal civil, penal y sobre todo las carpetas que ellos organizaban para usurpar terrenos o para despojar propiedades, las manejaban ellos. Se logró recabar alguna documentación hasta que la resolución de Carcausto puso fin a eso. Nosotros no hemos entrado a analizar si existe o no posibilidad de fuga. Lo que al colegiado le corresponde es analizar los motivos, razones o fundamentos que la CUA haya exprimido sobre la posibilidad de fuga. Y la conclusión a la que ha llegado el colegiado es que no había esa razón de motivaciones o fundamentos de la posibilidad de fuga. Un juez hipergarantista y una jueza que votó igual que Carcausto mayoritariamente en estas polémicas decisiones y que acaba de pedir que se tomen medidas contra Concepción Carguancho porque promueve desestabilizar la Sala Penal Nacional. 2 de 3 son mayoría en la sala, a quien favorecen sus fallos, pero sobre todo, que perjudican. Ese es el juez Carcausto. Para impedir justicia no se requiere aferrarse de manera casi enfermiza del punto y coma de una ley. Entra también a tallar la racionalidad, la proporcionalidad, el criterio. De lo contrario, estamos simplemente ante una leguleyada pura y dura, que es lo que parece estar advirtiéndose en la mayoría de estos casos, que, dicho sea de paso, y de manera casual, termina dándole la razón a sobre todo gente suma y altamente sospechosa de corrupción. No ayuda absolutamente nada en esta lucha en la que se trabaja y se trabaja durísimo para poder conseguir suficientes indicios que solo permitan la investigación preliminar. En la recusación de la sala que dictó prisión preventiva contra Humala y Heredia, esa sala otorgó muchísimo más de lo que la propia defensa solicitaba en su escrito y exige además un nivel de evidencia como si se estuviera en medio de un juicio del tema de fondo. Eso es lo que hay que tener claro. Ese juez no está viendo el proceso en sí donde se va a declarar si las personas son culpables o inocentes, sino si procede o no la etapa de investigación preliminar, en la que se deben evaluar simplemente si existen o no los indicios para que las investigaciones continúen. Y es esa puerta la que este juez y esa sala está cerrando en medio de toda la podredumbre que los peruanos estamos viendo que ocurre con la corrupción en nuestro país. Esas son las puertas que está cerrando y esas son las exclusiones que está haciendo, dejando simplemente así de brazos atados a un número bastante amplio de fiscales. Ojalá la Corte Suprema le prestara más atención a eso en lugar de estar entreteniéndose en los otros extremos probablemente. Nosotros hacemos una brevísima pausa en el programa. No se mueva, más adelante lo que